desarrolladora full stack en Factorial. Bueno, y esto es pues mi primera charla. Antes de empezar, me gustaría dar un poco más contexto sobre mí. Cuando aún estudiaba, no era una persona que destacara en nada, era bastante insegura, introvertida, al nivel de no querer salir a la calle o incluso contestar una llamada. Para mí esto era un reto. Con esfuerzo a lo largo de los años, pues he ido dando pequeños pasitos hasta, y aprendiendo hasta que me convertí en una persona bastante extrovertida. Pero cuando acabé la universidad se me presentó un nuevo reto y me imagino que podéis imaginaros cuál era. Sí, exactamente a cómo sobrevivir a una Code Leaf en una entrevista técnica. Así que me puse manos a la obra, investigué, pregunté y me preparé, aprendiendo de cada fallito que iba teniendo. Y bueno, en mi primera coding interview temblaba como un flan. Cuanto más te esfuerzas, más duro es cuando fallas y es por eso que los nervios son difíciles de controlar. Pero, ¿y si te digo lo que puedes hacer para mejorar rápidamente? Obviamente también requerirá esfuerzo, pero estarás más orientado y fallarás menos. Voy a separar la presentación en 4 fases. Lo que tienes que preparar con antelación antes de la entrevista, lo que tienes que preparar el día de antes de la entrevista, truquitos para la entrevista y cuando acabas la entrevista, pues, ¿qué puedes hacer? Empecemos con la preparación. Si ya sabes que vas a tener una coding interview, puedes preguntar los detalles de la entrevista, como por ejemplo, en qué lenguaje será, en qué consistirá y si aconsejan que te prepares algo en específico. Piensa que hay empresas en las que los reclutadores reciben una comisión si te contratan, entonces te darán facilidades para que te vaya bien, porque a ellos también les interesa mucho. La siguiente parte es que practiques. Sí, tal cual. Entraremos más en detalle ahora en esa parte. Y también busca a alguien a quien contarle lo que piensas mientras practicas, en el idioma en el que será la entrevista. Sin lugar a dudas, aprender a comunicarse es la parte más esencial del proceso de selección en una contratación. Si no tienes a nadie disponible, puedes usar un muñeco. Yo, por ejemplo, aquí tengo a mi compañero Blue, que, bueno, se cabrea cuando no le hablo. Em, vale, entonces quiero empezar a practicar. ¿Por dónde empiezo? Pues te puedes enfocar en aquellas cosas que no domines. Vale, y si aún así no lo sé, pues depende del tipo de empresa. Vamos a verlo. Voy a separar las empresas en 2 grupos iniciales, que son FANG. Aquí es posible que muchos no sepan qué es FANG, en plan, what, ¿de qué es eso? FANG, para los que no conozcan las siglas, son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Pero lo uso para referirme en general a las gigantes multinacionales, donde también incluiría a Microsoft, por ejemplo. Y el otro grupo son empresas más pequeñas. Empecemos con las FANG. Necesitarás aprender algoritmos y estructuras de datos. En cuanto a algoritmos, yo recomiendo empezar aprendiendo programación dinámica y búsqueda binaria. Y también algoritmos relacionados con grafos, por ejemplo, búsqueda primera en profundidad, búsqueda primera en anchura, Dijkstra, A estrella. Bueno, ahora pasamos a las estructuras de datos. Deberías saber las operaciones disponibles para cada estructura de datos y su complejidad. Es imprescindible dominar los arrays y los hash maps. También es importante saber usar las linked list, árboles, colas, pilas y otros que no voy a mencionar porque no me da tiempo. Eh, y bueno, ¿para qué queremos prepararnos los algoritmos y las estructuras de datos? Pues para resolver un problema de programación. Cuando practicas, bueno, te voy a dar unos consejitos. Cuando practiques resolviendo problemas, ponte un tiempo máximo para resolverlo. Yo aconsejo entre unos 30 a 45 minutos. Y no te olvides de hablarle a tu compañero. Aprende a gestionar el tiempo mientras resuelves el problema. ¿Cuánto tiempo deberías invertir en pensar en una posible solución? ¿Con cuánto detalle deberías explicar cada parte según qué te quede o, bueno, cuánto tiempo pensar en casos especiales u otras cosas? Aquí también me gustaría mencionar que tengáis en cuenta que en la entrevista os faltará tiempo, porque os pondréis nerviosos y el tiempo pasa como, no sé, pasa raro.
Por último, te pueden preguntar cosas sobre el diseño de sistemas, aunque esto es menos frecuente en puestos junior. Tenemos diseños de sistemas a nivel de programación orientada a objetos. Por ejemplo, te podrían pedir que diseñes un programa que te permita pedir una pizza. O también tenemos diseños de sistemas a nivel de escalabilidad, cómo resolver cómo resolver un problema distribuido entre decenas o cientos de servidores pues, repartidos por todo el mundo. Y bueno, en el caso de empresas más pequeñas, te pueden preguntar sobre el lenguaje de programación o framework que usan. Puedes buscar en internet Java Interview Questions o React Interview Questions y aprender las preguntas y las respuestas más comunes. En estas empresas te pueden pedir resolver un problema de programación. Aquí también es imprescindible saber arrays y hash maps. Es obligatorio. También programación funcional, orientada a objetos y código limpio, aunque estos problemas son mucho más sencillos que en las FANG. Y también te pueden plantear problemas de diseño, también más sencillas. Vale, hasta aquí ya deberíamos estar preparados, pero el día de antes es un día especial, es un día en el que debes relajarte. Debes centrarte en repasar y recordar en vez de aprender cosas nuevas. A mí, por ejemplo, terminar el día resolviendo un problema fácil o que ya sepa hacer, pues me ayuda bastante a sentirme más segura. También es importante que duermas bien. Y no solo el día de antes, puede que 2 o 3 días antes recupera el sueño perdido. Nada de quedarse despierto practicando, eso nunca funcionó. Y a dormir tempranito para poder centrarse más fácilmente. También puedes preparar todo lo que puedas dejar listo, como la ropa que te vas a poner, el desayuno que vas a tomar mañana o dejar la mochila lista. Por ejemplo, preparar agua, una botella de agua, una libreta, un bolígrafo, un móvil, las llaves. También puedes hacerte una lista de cosas que no debes olvidar y mirarla cuando te haga falta. Em, vale, ahora entramos en el punto candente de la charla, que es la entrevista. Antes de ir al grano, hay algunas cosas que me gustaría mencionar. Primero, viste cómodo para que luego no vayas por ahí preocupado. Es que me duele aquí, me pica allí, se me ha deshecho el no sé qué. Mejor, ve simple. Pero ante todo, haz lo que pienses que te haga sentir más seguro de ti mismo. A mí, por ejemplo, me ayuda a alisarme el pelo. También hay gente a la que le ayuda a usar colonia. Y si esos detalles mejoran tu autoestima, los haces, la verdad, es gratis. Bueno, y no he explicado por qué las empresas hacen este tipo de entrevistas, porque sería mucho más barato que te pusieran a resolver problemas en una plataforma online o te mandaran un proyecto y luego lo revisaran, en lugar de tener que pagar a un entrevistador para que vea cómo programas. Y lo hacen porque no solo les interesa el resultado, sino también el proceso. Cómo piensas, cómo te comunicas y cómo discutes las ideas, cómo llegas a la solución. Y bueno, y si quieres tener los mejores resultados, tienes que darle exactamente lo que buscan. No puedes estar en silencio toda la entrevista, escribir el código y pirarte. Tienes que hablar, pensar en voz alta, discutir ideas, mencionar lo que se te vaya ocurriendo, aunque esté mal. Recuerda que lo que importa es el proceso, no que se te ocurra la solución a la primera. Y si aún así tienes miedo de decir algo y equivocarte, siempre puedes recapitular, decir por qué está mal lo que decías, plantear una nueva solución y con esto estás demostrando que no tienes miedo a equivocarte, que si te equivocas eres capaz de reconocerlo y de cambiar de opinión y que eres resolutivo. Piensa en voz alta y comunícate como este gatito. Aquí viene bueno, una pequeña charla para romper el hielo al principio de las entrevistas. Te puedes preparar para ciertos temas, como pueden ser, podrías prepararte un ejemplo de un momento en el que hayas demostrado liderazgo, un momento en el que hayas destacado con la comunicación, un momento en el que hayas demostrado ambición, un problema técnico que hayas resuelto, un conflicto interpersonal que hayas superado. Aunque si hay una pregunta que no sepas responder, puedes intentar desviarla a algo que hable bien de ti, ya que ellos lo que intentan es saber un poco más de ti
y sacar tema de conversación antes de empezar y crear un ambiente pues, más relajado. Por ejemplo, te podrían preguntar, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Y yo podría responder, pues es una buena pregunta. No me lo he planteado detenidamente, pero ahora que lo dices, si miro al pasado, hace 5 años, la verdad es que estoy muy orgullosa de estar donde estoy. He superado obstáculos personales y profesionales y he conseguido incluso destacar en varios ámbitos. Dicho esto, no van a insistirte con la misma pregunta, les servirá y preguntará cosas relacionadas con lo que he dicho. En este caso es probable que indague en los obstáculos personales que he mencionado o en los ámbitos en los que ahora destaco. De esta manera, pues podemos controlar el flujo de la conversación. Ahora sí, empieza el problema. Escucha el problema a resolver, pregunta todas tus dudas y una vez creas que lo has entendido, explícale tú el problema al entrevistador para asegurarte de que lo has entendido. Imagina que no lo habías entendido bien, que no habías entendido el problema bien desde el principio y cuando terminas de resolverlo os dais cuenta de que lo habías entendido mal y has resuelto otra cosa, pues habrías perdido el tiempo. El hecho de explicar la pregunta también saca a relucir pues, tus habilidades de comunicación. Y bueno, también puedes escribir o pedir un ejemplo de una entrada de tu algoritmo o programa y cómo sería el resultado esperado. Aquí empezamos con la lluvia de ideas o brainstorming. Explica todo lo que se te ocurra, todas las ideas que vayan apareciendo en tu cabeza y una vez tú y tu entrevistador estéis cómodos con la idea de tu algoritmo, entonces puedes empezar a escribir. Intenta escribir el código rápidamente, sin pararte en detalles como ¿este bucle debería empezar por 0 o por 1? Puedes poner una señal, por ejemplo, en este código 4 guiones para pensarlo más adelante en una segunda pasada. Pon señales en todas las partes del código en las que no estés al 100% seguro. También es importante que vayas teniendo en cuenta la complejidad de tu código y casos aislados, como podría ser un caso en el que divida por 0 y no lo hayamos contemplado. Y ya puedes imaginar lo que pasa, acaba mal. Y bueno, después de hacer varias pasadas, ok, ya he terminado mi código, ya está, nos podemos ir. No debes depurar, debes probar todos los casos que creas que se rompería tu código y resolver pues todos los fallos. En serio, es muy importante depurar. Una vez todo funcione correctamente, es posible que al tener una primera versión del programa, tu entrevistador te pregunte por una variación del problema y cómo lo resolverías. Hasta aquí hemos comentado el camino feliz, el que nunca sale a la primera. Así que estoy atascada. ¿Ahora qué? Pues mira, puedes dibujar. A veces con los nervios es difícil pensar y tener una idea clara. Es mejor plasmarlo en algo físico como un papel o una pizarra. Si no encuentras una solución al principio, puedes empezar con una solución ineficiente y optimizarla luego. Es mejor encontrar una solución mala que no encontrar ninguna. Piensa en una versión más simple del problema. Quizá tengas que buscar los 5 elementos más grandes de un array, pero no se te ocurre. Pues puedes buscar el elemento más grande del array en vez de 5. Y por último, los entrevistadores también te pueden ayudar. Si ven que estás atascada, quizá hayan decidido darte una pista y tan solo están esperando a que termines de pensar en voz alta para decírtelo. En este caso, tómate un respiro y no tengas miedo a decir no lo sé o ¿tú qué piensas? Ok, y si tengo que escribir el código en una pizarra, ¿cómo debería organizarme? Oh, pues aquí tenemos una pizarrita con nuestro código. Y bueno, lo primero es que tienes que empezar a escribir lo más arriba a la izquierda posible, evitando escribir en la parte central. Deja mucho espacio entre línea y línea. Nunca sabes si tienes que escribir algo más. Y es muy importante que elijas bien los nombres de las variables para no confundir al entrevistador y, más importante, para que no te confundas tú. Y no olvides que puedes aprovechar el resto de consejos ya mencionados. Ahora solo queda esperar los resultados. Puedes apuntar cosas a mejorar que echaste en falta durante la entrevista y recuerda, probablemente no te haya salido tan mal como imaginas. Nos pasa a todos. Todos nos ponemos en la peor situación.
Y bueno, ya tenemos los resultados. Si te han aceptado, enhorabuena, lo has hecho genial. Si te han rechazado, también lo has hecho genial. Pero en este caso había alguien que encajaba mejor. Dicho esto, no pierdas la oportunidad de preguntar por feedback. Aunque sé que es molesto que te rechacen, quiere decir que aún es posible mejorar más. Y el poder mejorar debe motivar. Así que a seguir intentándolo.